Imagina trabajar todos los días bajo las órdenes de alguien que te trata como si fueras invisible, que te grita frente a todos y que considera que eres un estorbo. Ahora imagina que un día la vida pone a esa misma persona en tus manos, literalmente dependiendo de ti para sobrevivir. Elena Vargas vivió exactamente eso en un hospital de Guadalajara, donde el hombre que la humillaba diariamente terminó necesitando su sangre para seguir con vida. Antes de comenzar esta historia que te va a partir el alma, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. El elevador del Hospital General subió lentamente hasta el 5º piso. Elena apretó los puños, respiró hondo y se preparó para otro día en el infierno. El sonido de los tacones del doctor Adrián Herrera resonaba por todo el pasillo como tambores de guerra. Elena Vargas sintió que el estómago se le encogía cada vez que ese ruido se acercaba. Eran las 6 de la mañana en el Hospital General de Guadalajara. Elena ya llevaba 2 horas de turno, organizando expedientes, verificando medicamentos y preparando todo para las cirugías del día. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba los últimos instrumentos en la bandeja. «Buenos días, doctor Herrera», murmuró cuando él entró al quirófano. Adrián ni siquiera la miró. Revisó cada instrumento con cara de fastidio, moviendo la cabeza de un lado a otro. «¿Quién preparó esto?», preguntó con voz cortante. «Yo, doctor». «Pues está mal. Las pinzas van del lado izquierdo, no del derecho». «¿En qué escuela de enfermería estudiaste?». Elena sintió que las mejillas se le encendían. 3 años trabajando ahí, y él seguía tratándola como si fuera su primera semana. «Lo siento, doctor. Ya lo corrijo». «No tienes que corregir nada. Ya lo hice yo. Otra vez». Los otros enfermeros bajaron la mirada. Todos sabían que Elena era la más dedicada del hospital, la que se quedaba hasta tarde, la que nunca decía que no a un turno extra. Pero también sabían que el doctor Herrera tenía algo personal contra ella. Elena reorganizó los instrumentos en silencio, mordiéndose el labio inferior para no decir nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «¿Estás llorando?», preguntó Adrián con sarcasmo. «Si no puedes manejar la presión, tal vez deberías dedicarte a otra cosa». «No estoy llorando, doctor». «Bien, porque los pacientes necesitan profesionales, no niñas sensibles». La cirugía comenzó a las 7 en punto. Elena asistía a cada movimiento de Adrián con precisión milimétrica, anticipándose a cada instrumento que él necesitaba. Era como si pudiera leer su mente. «Pinzas», murmuró Adrián. Elena ya las tenía listas. Bisturí número 4. También ya estaba en su mano. Por un momento, Adrián la miró sorprendido. Elena había estado trabajando con él tanto tiempo que conocía cada detalle de sus procedimientos. Pero en lugar de reconocerlo, frunció el ceño. «No te me adelantes. Espera a que te pida las cosas». «Sí, doctor». Elena pensó mientras le entregaba una sutura. ¿Por qué me odia tanto? ¿Qué le hice para que me trate así? La operación transcurrió sin problemas. Una apendicectomía de rutina que Adrián completó en tiempo récord. Cuando terminó, se quitó los guantes y los tiró al bote de basura sin mirar a nadie. «El paciente va a estar bien. Elena, limpia todo esto. Y hazlo bien esta vez». Se fue del quirófano dejando a Elena con todo el desorden. Ella suspiró, se quitó el cubrebocas y comenzó a limpiar cada instrumento meticulosamente. La enfermera Patricia, su compañera de turno, se acercó a ayudarla. «No sé por qué aguantas esto, Elena. Ese hombre es un patán». «Es el mejor cirujano del hospital», respondió Elena mientras desinfectaba una bandeja. «Salva vidas todos los días. Eso no le da derecho a tratarte como basura». Elena se encogió de hombros. «Ya me acostumbré». Pero eso no era cierto. Cada palabra hiriente de Adrián se clavaba en su corazón como una espina. Porque Elena tenía un secreto que jamás se atrevería a confesar. Estaba perdidamente enamorada de él. Había comenzado 3 años atrás.
cuando ella era nueva en el hospital. Adrián había salvado la vida de una niña en una operación imposible. Elena lo había visto llorar de felicidad en el pasillo cuando todo había terminado bien. En ese momento, vio al hombre detrás del ego, al médico que realmente se preocupaba por sus pacientes. Desde entonces no había podido sacárselo de la cabeza. Elena, la voz de la supervisora la sacó de sus pensamientos. El doctor Herrera quiere verte en su oficina. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué habría hecho mal ahora? Caminó por el pasillo con las piernas temblorosas. La oficina de Adrián estaba en el segundo piso, con vista al jardín del hospital. Tocó la puerta suavemente. «Pasa». Adrián estaba sentado detrás de su escritorio escribiendo en una computadora. No levantó la vista cuando ella entró. «¿Quería verme, doctor?» «Siéntate». Elena se sentó en la silla frente al escritorio con las manos entrelazadas en el regazo. El silencio era ensordecedor. Finalmente Adrián levantó la mirada. Sus ojos verdes la estudiaron durante unos segundos que se sintieron eternos. «He estado revisando tu expediente», dijo finalmente. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Hay algún problema?» «Tu rendimiento es inconsistente». «No entiendo». «A veces haces las cosas bien, a veces no. No puedo depender de alguien así en mi equipo». Elena parpadeó confundida. «Doctor, creo que hay un malentendido. Nunca he tenido una queja formal en mi expediente. Las quejas formales no son lo único que importa, es tu actitud, tu falta de iniciativa. Pero yo siempre...» «No me interrumpas». Elena cerró la boca, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «He decidido transferirte al área de pediatría. Allí tal vez puedas ser útil». Las palabras golpearon a Elena como un puñetazo. Pediatría estaba en el otro extremo del hospital. Ya no trabajaría con Adrián, ya no lo vería todos los días. «¿Puedo preguntar por qué?» Adrián se recargó en su silla estudiándola con frialdad. «Porque eres una carga, Elena, no un apoyo». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la oficina. Elena sintió que todo su mundo se desmoronaba. Se levantó lentamente tratando de mantener la compostura. «¿Cuándo es efectivo el cambio?» «Desde mañana». Elena asintió. No confiaba en su voz para responder. Se dirigió hacia la puerta con pasos vacilantes. «Elena». La voz de Adrián la detuvo cuando ya tenía la mano en el picaporte. Ella se volteó, con una chispa de esperanza en los ojos. «Cierra la puerta cuando salgas». Elena salió de la oficina con el corazón hecho pedazos. Caminó hasta el baño más cercano, se encerró en un cubículo y finalmente se permitió llorar. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Realmente era tan mala en su trabajo? ¿O había algo más detrás del desprecio de Adrián? Mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, Elena no tenía idea de que en menos de una semana, el hombre que acababa de destruirla dependería de ella para seguir con vida. Elena llegó al área de pediatría con una maleta pequeña que contenía sus pertenencias personales. Una taza con la frase «La mejor enfermera del mundo», un regalo de su hermana menor y una foto de su graduación donde sonreía llena de esperanza. La jefa de pediatría, la doctora Carmen Morales, la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba completamente con el ambiente frío al que estaba acostumbrada. «Elena, qué gusto tenerte aquí. He oído maravillas de tu trabajo». Elena parpadeó sorprendida. «¿Maravillas? ¿De su trabajo?» «Gracias, doctora. Haré mi mejor esfuerzo. Estoy segura de eso. Mira, necesitamos a alguien con tu experiencia en cirugía para los casos más complicados. Los niños requieren un cuidado especial». Durante las siguientes horas, Elena se sumergió en su nuevo entorno. Los pasillos de pediatría estaban decorados con dibujos coloridos, había música suave de fondo y el ambiente era completamente diferente. Aquí los médicos sonreían, hablaban en voz baja y trataban tanto a las enfermeras como a los pacientes con respeto genuino. «Elena», una vocecita la llamó desde una de las camas.
Se volteó para encontrarse con Sofía, una niña de 7 años con leucemia que había conocido meses atrás cuando la trajeron de emergencia. Sofía, ¿qué tal estás, princesa? Mucho mejor. ¿Ya vas a trabajar aquí? ¡Qué padre! Elena sintió que algo cálido se movía en su pecho. Por primera vez en años, alguien se emocionaba por tenerla cerca. Mientras revisaba los expedientes de los pacientes, su mente inevitablemente regresaba al 5º piso. ¿Cómo estaría yendo el turno sin ella? ¿Habría notado Adrián su ausencia? Elena, Patricia apareció en la puerta del cuarto de Sofía. Vine a ver cómo estabas. Estoy bien, diferente, pero bien. ¿Sabes qué pasó después de que te fuiste ayer? Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Qué pasó? El doctor Herrera estuvo de un humor de perros toda la tarde. Le gritó a 3 enfermeras diferentes porque ninguna podía anticipar lo que él necesitaba como tú lo hacías. Elena sintió una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Probablemente ya se acostumbrará. No lo creo. Mariana, la que te está reemplazando temporalmente, ya está pensando en pedir transferencia. Dice que es imposible trabajar con él. Esa información removió algo dentro de Elena. Durante 3 años, había sido el blanco de toda la frustración de Adrián. Tal vez no era tan mala enfermera como él la hacía sentir. Elena, la doctora Morales interrumpió la conversación. Necesito que vengas conmigo. Tenemos una emergencia. Elena siguió a la doctora hasta el quirófano de pediatría, donde estaba llegando una ambulancia. Un niño de 5 años había sufrido un accidente automovilístico y necesitaba cirugía inmediata. ¿Estás lista?, preguntó la doctora Morales mientras se lavaba las manos. Lista. La cirugía fue intensa. El niño tenía hemorragia interna y cada segundo contaba. Elena trabajó con una precisión y calma que sorprendió incluso a la doctora. Anticipó cada instrumento, monitoreó constantemente los signos vitales y coordinó perfectamente con el equipo. Excelente trabajo, Elena. Salvamos a este pequeño gracias a tu rapidez. Elena sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, reconocimiento genuino por su trabajo. Mientras limpiaba el quirófano, pensó en Adrián. ¿Alguna vez le había dado las gracias por algo? ¿Alguna vez había reconocido su dedicación? Su celular vibró. Un mensaje de Patricia. Emergencia en el 5º piso. El doctor Herrera colapsó durante una cirugía. Lo están estabilizando ahora. Elena sintió que el mundo se detenía. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el elevador. Cuando llegó al 5º piso, el caos era total. Había médicos corriendo de un lado a otro, enfermeras gritando órdenes y una ambulancia esperando en la entrada de emergencias. ¿Qué pasó?, preguntó a Patricia, que estaba coordinando con los paramédicos. Estaba operando y de repente se desplomó. Aneurisma cerebral. Está muy grave, Elena. Elena se acercó a la camilla donde estaba Adrián. Su rostro, normalmente severo y controlado, se veía pálido y vulnerable. Tenía los ojos cerrados y respiraba con ayuda de oxígeno. ¿Cuál es su tipo de sangre?, preguntó el médico de emergencias. AB negativo, respondió Patricia revisando el expediente médico. Es un tipo muy raro. Elena sintió que se le detenía el corazón. AB negativo. Lo sabía porque había memorizado ese dato hace años, cuando secretamente había averiguado todo sobre Adrián que podía. Necesitamos hacer una transfusión inmediata para estabilizarlo antes de la cirugía, continuó el médico. ¿Alguien del hospital tiene ese tipo de sangre? Hubo un silencio tenso. Todos se miraron entre sí, negando con la cabeza. Yo soy O negativo, dijo Elena con voz temblorosa. Soy donador universal, puedo donar para él. El médico la miró aliviado. ¿Estás segura? Es un procedimiento que te va a debilitar considerablemente. Elena miró a Adrián en la camilla. El hombre que la había humillado, que la había hecho sentir inútil, que había destrozado su autoestima. El hombre del que, a pesar de todo, seguía enamorada. Estoy segura.
Mientras preparaban el equipo para la transfusión, Elena pensó en la ironía de la situación. El hombre que la había llamado una carga, ahora dependía literalmente de ella para sobrevivir. Patricia la tomó de la mano mientras le insertaban la aguja. ¿Por qué estás haciendo esto, Elena? Después de todo lo que te hizo pasar. Elena miró hacia donde estaba Adrián, rodeado de máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Porque a pesar de todo sigue siendo un ser humano, y los seres humanos se salvan unos a otros. Mientras su sangre fluía hacia el cuerpo de Adrián, Elena cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa. Por favor, que viva. A pesar de todo, por favor, que viva. No sabía que esa decisión no solo salvaría la vida de Adrián, sino que cambiaría para siempre la forma en que él la vería. 3 días después de la transfusión, Elena seguía sintiéndose débil. Había donado casi medio litro de sangre, y su cuerpo aún se estaba recuperando. La doctora Morales le había dado 2 días de descanso, pero Elena había regresado al hospital de todas formas. No podía estar en casa sin saber cómo estaba Adrián. Sigue en coma inducido, le informó Patricia cuando se encontraron en la cafetería. Los médicos dicen que la cirugía fue exitosa, pero hay que esperar a que disminuya la inflamación cerebral. Elena removía su café sin ganas de tomarlo. Tenía ojeras marcadas y había perdido peso en esos 3 días. ¿Has ido a verlo?, preguntó Patricia. No creo que sea apropiado. Elena, tú le salvaste la vida. Si alguien tiene derecho a estar ahí, eres tú. Pero Elena tenía miedo. Miedo de que al verlo tan vulnerable se enamorara aún más de él. Miedo de que cuando despertara, siguiera tratándola de la misma manera horrible de siempre. Esa tarde, mientras organizaba medicamentos en pediatría, la doctora Morales se acercó a ella. Elena, necesito pedirte un favor. Lo que necesite, doctora. El doctor Herrera está comenzando a despertar. Los médicos quieren que haya una cara familiar cerca cuando abra los ojos completamente. Su familia vive en Ciudad de México y no podrán llegar hasta mañana. Elena sintió que el estómago se le encogía. ¿Y por qué yo? Porque fuiste la que donó sangre para salvarlo. En cierto modo, hay una conexión ahí. Además, eres la enfermera que más tiempo ha trabajado con él. Elena guardó silencio, considerando la propuesta. No tienes que hacerlo si no quieres, continuó la doctora. Pero creo que sería bueno para él despertar viendo a alguien conocido. 1 hora después, Elena se encontraba frente a la puerta de la habitación 302, en cuidados intensivos. Respiró profundo y entró. Adrián estaba conectado a varios monitores que pitaban suavemente. Su cabello negro, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado. Tenía vendas en la cabeza donde habían hecho la cirugía y su rostro se veía más joven, más humano, sin esa expresión de severidad constante. Elena se sentó en la silla junto a su cama y lo observó en silencio. Era la primera vez en 3 años que podía mirarlo sin sentir miedo o ansiedad. Nunca te había visto dormir, murmuró en voz baja. Te ves en paz. Sus ojos se detuvieron en las manos de Adrián. Esas manos que habían salvado cientos de vidas, que se movían con precisión milimétrica en cada cirugía. Ahora estaban inmóviles, con una vía intravenosa conectada. Sin pensarlo, Elena extendió su mano y tocó suavemente la de él. Estaba tibia. Los médicos dicen que puedes oírme aunque estés dormido, susurró. No sé si sea cierto, pero quería que supieras que no te guardo rencor. Sé que probablemente cuando despiertes vas a seguir odiándome, pero no importa. Hice lo correcto. Elena pensó en todos los momentos difíciles que había vivido trabajando con él. Las humillaciones públicas, las críticas constantes, la sensación de no ser suficientemente buena. Nunca entendí por qué me odiabas tanto, continuó sintiendo cómo se le quebraba la voz. ¿Fue algo que hice? ¿Algo que dije? Durante 3 años traté de ser perfecta para ti, pero nunca fue suficiente. Una lágrima rodó por su mejilla. Tal vez es mejor así.
En pediatría estoy aprendiendo lo que es trabajar en un ambiente donde te respetan, donde tus ideas importan, donde no tienes que caminar pisando cáscaras de huevo todo el tiempo. De repente, sintió un ligero movimiento en la mano de Adrián. Se inclinó hacia él, observando su rostro cuidadosamente. Sus párpados se movían ligeramente, como si estuviera soñando. «Adrián», susurró, «¿me puedes oír?». Pero él siguió dormido. Elena se preguntó qué estaría soñando. ¿Con cirugías? ¿Con el accidente? ¿O tal vez con recuerdos de su infancia? Se dio cuenta de que en 3 años de trabajar con él, nunca había sabido nada personal sobre Adrián. No sabía si tenía hermanos, si sus padres seguían vivos, si había estado casado alguna vez, qué le gustaba hacer en su tiempo libre. Para ella, él había sido solo una figura autoritaria, un jefe exigente, un hombre imposible de complacer, pero mirándolo ahí, vulnerable y humano, se preguntó qué historias habría detrás de esa fachada fría. Elena en una voz la sobresaltó. Patricia estaba en la puerta. «¿Cómo está?» «Igual, pero los médicos dicen que es buena señal que esté comenzando a moverse». Patricia se acercó y miró a Adrián con curiosidad. «¿Sabes? Nunca lo había visto sin su bata blanca y su aire de superioridad. Se ve normal». Elena asintió. «Eso mismo estaba pensando. ¿Te puedo preguntar algo?» «Claro. ¿Por qué sigues aquí? Digo, después de todo lo que te hizo, podrías simplemente olvidarte de él». Elena miró las manos entrelazadas en su regazo. Era una pregunta que se había hecho a sí misma muchas veces en los últimos días. «Porque», comenzó buscando las palabras correctas, «porque una vez lo vi llorar». Patricia la miró confundida. ¿Llorar? Hace 3 años, había una niña de 5 años que llegó con un trauma craneal severo. Todos decían que no había nada que hacer, que era demasiado tarde, pero él insistió en operarla. Estuvo 7 horas en cirugía. Elena recordó esa noche con claridad perfecta. Cuando salió del quirófano se quitó el cubrebocas y tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de felicidad porque había salvado a esa niña. En ese momento, vi que detrás de toda su frialdad, había un hombre que realmente se preocupaba. Patricia guardó silencio, procesando la historia. «Desde entonces no he podido sacármelo de la cabeza», admitió Elena. «Sé que es estúpido enamorarse de alguien que te trata mal, pero...». «No es estúpido», la interrumpió Patricia. «Es humano. Viste algo en él que nadie más ha visto». En ese momento, Adrián emitió un gemido suave. Sus ojos se movían más rápidamente debajo de los párpados cerrados. «Voy a buscar al médico», dijo Patricia saliendo rápidamente de la habitación. Elena se inclinó hacia Adrián, tomando su mano nuevamente. «Vamos, Adrián. Es hora de despertar, tienes que volver, el hospital te necesita, tus pacientes te necesitan». Hizo una pausa y luego agregó en un susurro: «Yo te necesito también, aunque no lo sepas». Los ojos de Adrián se abrieron lentamente, desorientados y confundidos. Elena sintió que el corazón se le detenía. Después de 3 días finalmente había despertado, y lo primero que vio al abrir los ojos fue su rostro. Los ojos verdes de Adrián parpadearon varias veces, tratando de enfocar la vista. Elena se quedó paralizada, sin saber si debía llamar al médico o quedarse ahí. «¿Dónde?». La voz de Adrián salió ronca, apenas un susurro. «Estás en el hospital», respondió Elena suavemente. «Tuviste un aneurisma cerebral durante una cirugía, pero ya estás bien, ya pasó todo». Adrián la miró con confusión, como si estuviera tratando de procesar la información. Sus ojos recorrieron la habitación, los monitores, las vendas en su cabeza. «¿Elena?», murmuró con incredulidad. «¿Qué estás haciendo aquí?». Antes de que ella pudiera responder, el doctor Ramírez entró corriendo a la habitación junto con Patricia y 2 enfermeras más. «Adrián, qué bueno que despertaste», exclamó el médico mientras revisaba sus reflejos con una pequeña linterna. «¿Cómo te sientes?». «Confundido. Me duele mucho la cabeza». «Es normal.
Tuviste una cirugía cerebral hace 3 días. El dolor va a disminuir gradualmente. Adrián trató de incorporarse, pero el mareo lo obligó a quedarse acostado. ¿3 días? ¿Qué pasó con mis pacientes? ¿Quién hizo las cirugías programadas? Todo está bajo control, lo tranquilizó el doctor Ramírez. El doctor González se encargó de tus casos. Ahora tu único trabajo es recuperarte. Durante los siguientes minutos, el médico hizo una serie de pruebas neurológicas básicas. Adrián respondía correctamente, recordaba fechas, podía mover todas las extremidades. Todo parecía estar funcionando normalmente. «Excelente», dijo el doctor Ramírez finalmente. «Parece que no hay daño neurológico permanente. Eres muy afortunado, Adrián». Cuando el médico y las enfermeras se fueron, Elena se quedó sola con Adrián nuevamente. Él la observaba con una mezcla de curiosidad y confusión. «¿En serio no vas a decirme qué haces aquí?», preguntó. Elena dudó. ¿Cómo explicarle que había donado sangre para él? ¿Cómo decirle que había estado ahí durante horas, esperando a que despertara? «Me pidieron que viniera», respondió finalmente. «Como conocida tuya». Adrián soltó una risa amarga. «¿Conocida? Elena, ayer mismo te transferí a pediatría porque no podía trabajar contigo. Fue hace 4 días, no ayer». ¿4 días? Adrián se llevó una mano a la cabeza, mareado. Se siente como si hubiera pasado 1 minuto. Elena se acercó para ayudarlo a acomodarse mejor en la cama. Cuando sus manos se rozaron, Adrián la miró con una expresión extraña. «¿Por qué estás siendo amable conmigo?», la pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo? Después de todo lo que... Después de cómo te he tratado. ¿Por qué estás aquí cuidándome?». Elena sintió un nudo en la garganta. Esta era la primera vez en 3 años que Adrián reconocía, aunque fuera indirectamente, que la había tratado mal. «Porque eres un ser humano», respondió simplemente. «Y cuando los seres humanos están enfermos, otros seres humanos los cuidan». Adrián la estudió durante un momento largo, como si estuviera viendo algo en ella que nunca había notado antes. «Patricia mencionó algo sobre una transfusión de sangre», dijo lentamente. «¿Sabes algo de eso?». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué quieres saber?». Necesitaba sangre AB negativo para la cirugía, pero nadie en el hospital tenía ese tipo. ¿Cómo consiguieron la sangre? Elena bajó la mirada, jugando nerviosamente con las manos. «Elena». La voz de Adrián se volvió más insistente. «¿Cómo consiguieron la sangre?». Ella levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. «Yo soy O negativo, donador universal. Doné para ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián la miró como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tú?», comenzó, pero la voz se le quebró. «Era la única forma de estabilizarte para la cirugía. Sin la transfusión, no habría sobrevivido el procedimiento». Adrián cerró los ojos, abrumado por la información. Cuando los abrió nuevamente, tenían una expresión que Elena nunca había visto antes. Vulnerabilidad genuina. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «¿Por qué harías eso por mí?». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Porque a pesar de todo, tú salvas vidas todos los días. El mundo necesita médicos como tú. Pero yo te traté horrible. Te dije cosas terribles. Sí, me las dijiste. Y aún así donaste tu sangre para salvarme». Elena asintió, sin confiar en su voz. Adrián se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente. «Dios mío», murmuró, «¿qué clase de monstruo soy?». «No eres un monstruo», dijo Elena suavemente. «Eres un hombre complicado que ha pasado por cosas difíciles, pero también eres un médico brillante que ha salvado más vidas de las que puedes contar». Adrián la miró a través de sus dedos. «¿Cómo puedes ser tan generosa conmigo?». Elena se acercó un poco más a la cama. «Porque hace 3 años te vi llorar cuando salvaste a una niña pequeña.
En ese momento me di cuenta de que detrás de toda tu frialdad había un corazón que realmente se preocupaba. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que Elena lo veía tan emotivo, tan humano. «No merezco tu compasión», susurró. «Todo el mundo merece compasión». En ese momento Patricia entró a la habitación para revisar los medicamentos. Se detuvo en seco al ver a Adrián llorando. «¿Todo está bien?», preguntó preocupada. Adrián se secó los ojos rápidamente, tratando de recuperar la compostura. Pero ya no era el mismo hombre frío e inaccesible de antes. Algo había cambiado fundamentalmente en él. «Sí», respondió con voz temblorosa. «Todo está diferente». Elena supo en ese momento que su vida, y la de Adrián, jamás volvería a ser la misma. El hombre que había despertado en esa cama del hospital ya no era el mismo que había colapsado 4 días atrás. La sangre que corrió de ella hacia él había llevado más que oxígeno y nutrientes. Había llevado una lección sobre humanidad, compasión y perdón que Adrián jamás olvidaría. Una semana después de despertar, Adrián fue dado de alta del hospital. Los médicos le habían prohibido regresar al trabajo durante al menos un mes, hasta que las suturas sanaran completamente y él se recuperara totalmente del trauma. Por primera vez en 15 años, Adrián se encontró solo en su departamento en las lomas de Chapultepec, sin cirugías que realizar, sin emergencias que atender, sin la adrenalina constante del quirófano. Y en ese silencio, todos los pensamientos que había estado evitando durante años comenzaron a bombardearlo. Se sentó en el sillón de cuero negro de su sala, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos, y repasó cada interacción que había tenido con Elena en los últimos 3 años. Recordó la primera vez que trabajó con ella. Elena era nueva, nerviosa, pero dedicada. Había notado inmediatamente su atención al detalle, su capacidad de anticipar lo que él necesitaba. Pero en lugar de reconocerlo, había comenzado a criticarla. ¿Por qué? La respuesta llegó como un golpe al estómago. Porque Elena le recordaba a alguien que había perdido años atrás. Adrián se levantó del sillón y caminó hasta su estudio, donde tenía guardadas en un cajón cerrado con llave todas las fotos de su pasado. Con manos temblorosas, abrió el cajón y sacó una fotografía amarillenta. Sofía Herrera. Su hermana menor que había muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía 28 años y ella 25. Sofía había sido enfermera, igual que Elena. Había tenido la misma dedicación, la misma paciencia infinita, la misma manera gentil de tratar a los pacientes. Y Adrián la había perdido porque no había sido lo suficientemente rápido para salvarla. Ese día, hace 11 años, había llegado tarde al hospital donde trabajaba Sofía. Había habido un accidente múltiple en la carretera y varios heridos habían llegado al mismo tiempo. Sofía estaba entre ellos, con traumatismo craneal severo. Adrián había intentado operarla él mismo, pero sus manos temblaban demasiado. Había cometido errores que nunca habría cometido con cualquier otro paciente. Sus emociones habían interferido con su precisión quirúrgica. Sofía había muerto en la mesa de operaciones por su culpa. Desde entonces, Adrián se había propuesto nunca más involucrar emociones en su trabajo. Había construido muros alrededor de su corazón. Había desarrollado una frialdad profesional que lo protegiera de volver a sentir esa pérdida devastadora. Y cuando Elena llegó al hospital, con su sonrisa gentil y su manera cariñosa de tratar a los pacientes, le recordó tanto a Sofía que no pudo soportarlo. Cada vez que la veía ayudando a un niño asustado, o quedándose después de su turno para asegurar que un paciente estuviera cómodo, veía a su hermana, y el dolor era insoportable. Así que había comenzado a alejarla, criticándola constantemente, humillándola frente a otros, transfiriéndola finalmente a otro departamento. Todo para no tener que enfrentar sus propios demonios. Pero Elena había donado sangre para salvarlo. Adrián puso la fotografía en la mesa y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. Por primera vez en 11 años,
Se permitió llorar por Sofía sin contenerse. Lloró por la hermana que había perdido. Lloró por los años de culpa y autorrecriminación. Lloró por todas las veces que había herido a Elena cuando lo único que ella había hecho era ser buena en su trabajo. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era el doctor Ramírez. Adrián, ¿cómo te sientes? Físicamente bien, emocionalmente, hecho pedazos. Hubo una pausa en la línea. ¿Quieres hablar de ello? ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Preguntó Adrián con la voz quebrada. Que Elena me salvó la vida después de que yo destruí la suya. ¿Qué clase de persona hace eso? Una persona excepcional. No la merezco. Tienes razón, dijo el doctor Ramírez sin rodeos. No la mereces, pero la vida nos da segundas oportunidades por una razón. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Caminó por su departamento durante horas, pensando en formas de pedirle perdón a Elena, de compensarla de alguna manera por años de maltrato. Pero, ¿cómo te disculpas con alguien por haberla tratado como basura cuando lo único que había hecho mal era parecerse a alguien que amabas? A las 3 de la mañana tomó una decisión. Se vistió, tomó las llaves de su carro y manejó hasta el hospital. La guardia de seguridad lo conocía, así que lo dejó pasar sin problemas. Subió hasta pediatría donde sabía que Elena estaría trabajando el turno nocturno. La encontró en el cuarto de Sofía, la niña con leucemia, leyéndole un cuento en voz baja. Elena tenía puestos lentes de lectura que no sabía que usara, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo despeinada. Se veía hermosa. Adrián se quedó en el marco de la puerta observándola. Elena tenía una voz melodiosa cuando leía, haciendo diferentes voces para cada personaje del cuento. La niña se reía suavemente, olvidando por un momento su enfermedad. Cuando terminó de leer, Elena cerró el libro y arropó cuidadosamente a la pequeña. «Que sueñes con princesas y unicornios», le susurró. «Elena», murmuró Adrián desde la puerta. Ella se volteó sobresaltada. Al verlo, sus ojos se llenaron de preocupación inmediatamente. «Adrián, ¿qué haces aquí? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas que llame a un médico?» La preocupación genuina en su voz fue como una puñalada en el corazón. Después de todo lo que le había hecho, su primer instinto seguía siendo cuidar de él. «No», respondió con voz ronca. «Solo necesitaba verte». Elena se acercó a él, estudiando su rostro en la luz tenue del pasillo. «¿Estás llorando?» Adrián ni siquiera se había dado cuenta de que las lágrimas habían comenzado a caer nuevamente. «Elena», comenzó, pero la voz se le quebró. «Necesito contarte algo que debí haberte dicho hace años». Elena lo miró con sus ojos grandes y gentiles, esperando. «Tenía una hermana que se parecía mucho a ti». Y por primera vez en 11 años Adrián le contó a alguien la historia de Sofía. Elena escuchó en silencio mientras Adrián le contaba sobre Sofía. Estaban sentados en el pequeño jardín del hospital, bajo la luz tenue de los faroles del estacionamiento. Había sido idea de Elena salir del área de pediatría para que pudieran hablar sin molestar a los pacientes. Después de que Sofía murió, continuó Adrián con la voz temblorosa, juré que nunca más dejaría que las emociones interfirieran en mi trabajo, que nunca más me acercaría tanto a alguien que pudiera perderlo. Elena tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Y yo te recordaba a ella? Demasiado. La forma en que tratabas a los pacientes, tu dedicación, tu paciencia, era como ver a Sofía todos los días, y no podía soportarlo. Entonces me odiabas porque te recordaba a alguien que amabas, murmuró Elena, finalmente entendiendo. Te traté horrible porque me daba miedo quererte como quise a ella, porque si te pasaba algo, no estaba seguro de poder sobrevivir a esa pérdida otra vez. Elena se quedó callada durante varios minutos, procesando la confesión. Finalmente, habló. ¿Sabes lo que me duele más de todo esto? Adrián la miró preparándose para más dolor. Que durante 3 años pensé que había algo malo conmigo, que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente profesional.
Me convertiste en alguien que tenía miedo de su propia sombra. Las palabras cayeron como martillazos en el corazón de Adrián. Elena, pero también entiendo, continuó ella sorprendiéndolo. Entiendo el dolor de perder a alguien que amas. Y entiendo cómo ese dolor puede hacerte hacer cosas terribles. Adrián la miró con incredulidad. ¿Me estás perdonando? Te estoy entendiendo. El perdón va a tomar tiempo. Era más de lo que él merecía, y lo sabía. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó desesperado. ¿Algo para compensar aunque sea una pequeña parte del daño que te causé? Elena lo miró durante un momento largo. Regresa a pediatría conmigo, dijo finalmente. ¿Qué? Cuando te recuperes completamente regresa a pediatría, trabaja conmigo, pero esta vez como compañeros, como iguales. Adrián parpadeó, confundido. ¿Por qué? Porque los niños necesitan al mejor cirujano del hospital, y porque creo que trabajar con niños te va a ayudar a sanar el dolor de perder a Sofía. La propuesta lo tomó completamente desprevenido. Durante años había evitado el área de pediatría, precisamente porque los niños le recordaban demasiado a su hermana, que había dedicado su vida a cuidarlos. No sé si pueda, admitió. Yo te voy a ayudar, dijo Elena suavemente. Como tú me vas a ayudar a mí a recuperar la confianza que me quitaste. Era un trato, un pacto entre dos personas heridas que querían sanar juntas. Elena, murmuró Adrián, hay algo más que necesitas saber. Ella esperó pacientemente. Cuando te transferí a pediatría no fue solo por el parecido con Sofía, también fue porque... Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Por qué qué? Porque me estaba enamorando de ti, y eso me aterraba más que cualquier cirugía complicada. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijiste? Que estoy enamorado de ti. Probablemente desde el primer día que trabajaste conmigo. Y en lugar de lidiar con esos sentimientos como un adulto maduro, decidí lastimarte para alejarte. Elena se levantó del banco donde estaban sentados, caminando unos pasos para procesar lo que acababa de escuchar. Adrián, dijo finalmente, volteándose para mirarlo. No puedes decirme eso ahora. ¿Por qué no? Porque no sé qué es real y qué es culpa. No sé si realmente sientes algo por mí, o si solo te sientes obligado a sentirlo porque doné sangre para ti. Adrián se levantó también, acercándose a ella cuidadosamente. Elena, mírame a los ojos. Ella lo hizo y él vio la confusión y el dolor reflejados en ellos. Te amaba mucho antes del accidente. Te amaba cada vez que anticipabas lo que necesitaba en cirugía. Te amaba cuando te quedabas hasta tarde para asegurar que los pacientes estuvieran cómodos. Te amaba cuando sonreías a los niños asustados. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero también te odiaba por hacerme sentir vulnerable, por hacerme recordar lo que se siente amar a alguien que puedes perder. ¿Y ahora? Ahora me di cuenta de que vivir sin amor por miedo a perderlo no es vivir. Es solo existir. Elena se cubrió el rostro con las manos. Esto es demasiado complicado. Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato, ni que sientas lo mismo por mí. Solo quiero la oportunidad de demostrarte quién puedo ser cuando no tengo miedo. Elena bajó las manos y lo miró. En sus ojos verdes ya no había frialdad ni superioridad. Solo había un hombre vulnerable, asustado, que finalmente había decidido ser honesto. Está bien, dijo finalmente. ¿Está bien qué? Está bien que trabajemos juntos en pediatría. Está bien que trates de compensar el daño que me hiciste, pero el amor, eso va a tener que esperar. Adriana sintió, entendiendo que era más de lo que merecía. ¿Cuánto tiempo? Elena sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar. El tiempo que sea necesario para que me demuestres que el hombre que me está hablando esta noche es real, y no va a desaparecer mañana cuando las cosas se pongan difíciles. Te lo voy a demostrar, prometió Adrián. Cada día, por el resto de mi vida si es necesario.
En ese momento, ambos sabían que nada sería fácil, que la confianza se construye lentamente y se destruye en segundos, que el amor verdadero requiere trabajo constante, honestidad brutal y la valentía de ser vulnerable. Pero por primera vez en años ambos tenían esperanza. 6 meses después, el área de pediatría del Hospital General de Guadalajara había experimentado una transformación completa. Adrián había regresado al trabajo después de su recuperación, pero esta vez en el 5º piso había sido reemplazado por una unidad de cirugía pediátrica de última generación. Elena estaba organizando los expedientes de la mañana cuando escuchó risitas provenientes del cuarto de Sofía. Se asomó y vio a Adrián sentado en el suelo, jugando con bloques de colores con la niña. ¿Y este es para la torre?, preguntaba Adrián mostrando un bloque azul. No, ese va abajo porque es la base. ¿No sabes construir torres, doctor?, respondía Sofía con la seriedad de alguien que explicaba algo muy importante. Tienes razón, claramente necesito más práctica. Elena sonrió. Este era el Adrián que había aprendido a conocer en los últimos meses, paciente, gentil, capaz de encontrar alegría en los momentos pequeños. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó entrando al cuarto. Elena, el doctor Adrián no sabe hacer torres, anunció Sofía, como si fuera la noticia más escandalosa del mundo. Es un problema grave, respondió Elena con seriedad fingida. Tal vez deberíamos enseñarle. Durante los siguientes 20 minutos, los tres construyeron torres cada vez más elaboradas, riendo cuando se caían y celebrando cuando se mantenían en pie. Sofía, dijo finalmente Elena, el doctor Adrián y yo tenemos que revisar unos expedientes. ¿Puedes cuidar las torres por nosotros? Por supuesto, soy experta en cuidar torres. Elena y Adrián salieron del cuarto y caminaron hacia la estación de enfermeras. Durante estos meses habían desarrollado una rutina de trabajo que funcionaba perfectamente. Adrián había aprendido a consultar en lugar de ordenar, a reconocer las ideas de Elena y a tratarla como la profesional competente que siempre había sido. ¿Cómo está el caso de Miguel?, preguntó Adrián refiriéndose a un niño de 8 años que había llegado con apendicitis complicada. Los análisis de sangre salieron normales esta mañana. Creo que podemos programar el alta para mañana. Perfecto. ¿Y la niña con la fractura de fémur? El ortopedista dice que la cirugía fue exitosa. Necesitará fisioterapia, pero va a recuperar movilidad completa. Mientras revisaban los casos, Elena notó que Adrián la observaba con una expresión que había aprendido a reconocer: admiración genuina por su trabajo. ¿Qué?, preguntó sonrojándose ligeramente. Nada. Solo, me gusta trabajar contigo de esta manera. Elena sonrió. A mí también. Durante estos meses, la relación entre ellos había evolucionado lentamente. Adrián había cumplido su promesa de demostrar quién era realmente. Había asistido a terapia para lidiar con la muerte de su hermana. Había aprendido a expresar sus emociones de manera saludable. Y más importante, había aprendido a valorar a Elena como profesional y como persona. Elena, por su parte, había recuperado la confianza en sí misma. Ya no caminaba pisando cáscaras de huevo. Ya no dudaba de cada decisión que tomaba. Había florecido en un ambiente donde sus ideas eran respetadas y sus contribuciones reconocidas. Elena, dijo Adrián de repente con una seriedad que llamó su atención. ¿Sí? ¿Te puedo pedir algo? Claro. Adrián respiró profundo como si estuviera reuniendo valor. ¿Quisieras cenar conmigo esta noche? No como compañeros de trabajo. Como un hombre que está profundamente enamorado de una mujer extraordinaria. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Durante meses habían bailado alrededor de sus sentimientos, construyendo confianza y amistad antes de aventurarse en algo romántico. ¿Estás seguro de que estás listo para eso?, preguntó. Estoy seguro de que quiero intentarlo, contigo, si tú también quieres. Elena lo miró a los ojos. Ya no había rastros del hombre frío y arrogante que había conocido 3 años atrás. Este era un hombre que había enfrentado sus demonios,
que había trabajado duro para convertirse en alguien mejor. Sí, respondió finalmente, me gustaría cenar contigo. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Adrián fue la más hermosa que Elena había visto jamás. Esa noche, cenaron en un pequeño restaurante mexicano en el centro de Guadalajara. Hablaron de todo y de nada, de los pacientes que habían ayudado, de las cirugías exitosas, de los pequeños momentos de alegría que encontraban cada día en el hospital. Elena, dijo Adrián mientras compartían un flan de postre, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Gracias. ¿Por qué? Por salvarme la vida. No solo con la transfusión, sino con todo lo demás. Por enseñarme que era posible ser vulnerable sin ser débil. Por mostrarme que el amor no es algo que hay que temer. Elena tomó su mano por encima de la mesa. Gracias a ti también. ¿Por qué? Yo te hice daño. Por permitirme conocer al hombre que realmente eres. Por trabajar tan duro para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Por enseñarme que la gente puede cambiar si realmente quiere hacerlo. Se miraron en silencio durante un momento, ambos conscientes de que habían llegado a un punto de inflexión en su relación. Elena, murmuró Adrián, creo que estoy listo para decirte algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo. ¿Qué es? Te amo. No por gratitud, no por culpa, no por ninguna razón complicada. Te amo porque eres inteligente, compasiva, fuerte y hermosa. Te amo porque haces que cada día valga la pena. Te amo porque me salvaste de una vida sin amor. Elena sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Yo también te amo, susurró. A pesar de todo lo que pasamos, a pesar de todo el dolor, te amo. Adrián se levantó de su silla y caminó hacia ella. Elena se puso de pie también, y él la tomó entre sus brazos, besándola suavemente bajo las luces tenues del restaurante. 2 años después, la capilla del hospital estaba decorada con flores blancas y velas. Elena caminó por el pasillo del brazo de su padre, con un vestido sencillo pero elegante, que había elegido especialmente para la ocasión. Adrián la esperaba en el altar, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba toda su cara. A su lado estaba el doctor Ramírez como testigo, y en la primera fila se sentaban todos los compañeros del área de pediatría. Sofía, la niña con leucemia que ahora tenía 9 años y estaba en remisión completa, era la encargada de llevar los anillos. Patricia era la dama de honor, radiante de felicidad por su mejor amiga. Queridos hermanos, pues comenzó el sacerdote, nos hemos reunido aquí para celebrar el amor entre Elena y Adrián, 2 personas que encontraron la manera de convertir el dolor en sanación, la herida en fortaleza y el miedo en amor. Durante los votos, Adrián tomó las manos de Elena y habló con voz temblorosa pero firme. Elena, tú me salvaste de más maneras de las que puedes imaginar. Me enseñaste que el verdadero peso del amor no es lo que exige, sino lo que salva. Prometo amarte, respetarte y valorarte todos los días de mi vida. Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió. Adrián, me enseñaste que las personas pueden cambiar, que el amor puede sanar las heridas más profundas. Prometo caminar contigo, crecer contigo y amarte en los días fáciles y en los difíciles. Cuando se besaron como esposos, todo el hospital pareció suspirar de felicidad. Era una historia que había comenzado con dolor y humillación, pero que había florecido en algo hermoso a través del perdón, la comprensión y el trabajo duro. Mientras salían de la capilla entre aplausos y pétalos de rosa, Elena y Adrián sabían que su verdadera aventura apenas comenzaba. Tenían una vida entera por delante para seguir salvándose mutuamente, un día a la vez. El verdadero peso del amor, habían aprendido, no es lo que exige de nosotros, sino lo que nos permite salvar en otros y en nosotros mismos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que celebran el poder transformador del amor y el perdón.